Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber qué hacer o qué recurso interponer si es que se ve enfrentado a un despido intempestivo, por ejemplo. Hoy en Tus Derechos nos abocamos al principio de inmediatez laboral. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Dentro de las consideraciones legales orientadas a proteger al trabajador en el ámbito laboral, se encuentran las previstas en relación a los motivos de despido. De hecho, se entiende que hay faltas de mutuo conocimiento lo suficientemente graves que no contemplan ninguna salvedad a la situación y que no solo ya están configuradas, sino que muchas veces son además especificadas en los contratos de trabajo. Sin embargo, hay consideraciones que también tienen un rol fundamental para que se configure de manera formal y justificada el despido. Uno de ellos es el principio de inmediatez laboral, un principio referido a los tiempos que se manejan desde cometida o conocida la falta hasta que ésta es motivada como causa del despido. En ese sentido, este principio está estrechamente comprendido en la relación de los tiempos o periodos para cursar las comunicaciones, para que tanto la carta de preaviso como la comunicación de conocimiento de la falta se le haga al trabajador sin mayor dilación de tiempo, dentro de un margen de razonabilidad determinado por las circunstancias del caso concreto. El empleador está obligado, una vez que conozca o investigue la falta grave de conducta, a iniciar el procedimiento de despido, ya que de lo contrario podría extinguirse su derecho de sanción. En tanto, el mismo tiempo transcurrido puede hacer perder vigencia a la falta en sí, generando la sensación de admisión y subsanación de la misma. Aún así, la inmediatez para cursar el aviso de despido a un trabajador no se encuentra encasillada en un plazo mayor o menor de número de días, sino que se determinará en cada caso en concreto, en atención a las particularidades y a la luz del principio de razonabilidad, ya que en base a este principio podemos determinar que un plazo sea o no razonable. Por último, podemos señalar que tras el principio de inmediatez y tras la consideración de plazos razonables para la comunicación de las faltas del trabajador, está el derecho de defensa, el mismo que, siendo un derecho fundamental, garantiza el debido proceso al que tiene derecho toda persona. En el ámbito laboral, el referido supone que se permita a las partes realizar actos concretos con el objeto de ejercer las herramientas y los medios necesarios para defender sus derechos, y que también en todo tipo de procedimientos, incluyendo los iniciados por el propio empleador, se respeten las garantías mínimas para que el trabajador pueda defenderse de las acusaciones que se le imputan, más aún porque dichas imputaciones pueden derivar en su despido, como en el caso que atenderemos hoy. Bueno, y ese era el informe que siempre nos pone un poco en contexto el tema que abordamos hoy, que es el principio de inmediatez laboral. Este siempre está relacionado al tiempo de aviso de alguna falta laboral, Felipe. ¿Cómo estás, Rocío? Efectivamente, tiene que ver mucho con la oportunidad en la cual el empleador se da cuenta, toma noticia de una infracción laboral y fruto de esta infracción laboral el empleador puede decidir inclusive despedir al trabajador. Ya. Bueno, el tema de la inmediatez está muy vinculado con el tiempo. Claro. Y es que pongámonos en el caso de que un empleador mañana más tarde le diga a un trabajador que ha cometido una falta laboral de hace 5 años atrás. Entonces, obviamente... Ya perdió vigencia, ¿no? Ya no tendría sentido. Exactamente. Entonces, un poco lo que protege el principio de inmediatez laboral es que no corra mucho tiempo entre el momento en el que el órgano con facultad sancionadora de la empresa, el gerente general, etcétera, quien tenga la facultad de despedir a una persona, se entere de la falta y el momento en que ejecuta el despido. Entonces, ese tiempo tiene que ser razonable y ese tiempo... responde a lo que acá se conoce como el principio de inmediatez. Claro, pero razonable, ¿tiene algún tiempo específico o se manejan simplemente tiempos referenciales? Bueno, en realidad son referenciales y tienen que ver con cada caso en concreto. Esto lo vamos a ver, de hecho, al comentar la sentencia,
pero tiene que ver con la complejidad del caso, tiene que ver con el tamaño de organización de una empresa para ver si todos los pasos que han dado son o no necesarios, en fin, eso seguramente nos lo van a ir aclarando luego. Aclarando luego de la pausa, porque nos vamos a la pausa, pero regresamos para seguir comentando el principio de inmediatez laboral. Pausa y regresamos en Tus Derechos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana comentando el principio de inmediatez laboral. Para ello nos va a ayudar el doctor César Puntriano, que es director del área legal de PwC y además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Puntriano, buenos días, gracias por estar con nosotros en Tus Derechos y vamos a aprovechar un poco de esa calidad de docente para que nos explique así en términos generales de qué hablamos cuando hablamos de principio de inmediatez laboral. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, el principio de inmediatez está concebido como una garantía para el trabajador en, digamos, los procedimientos disciplinarios que pueda instaurar el empleador. No solamente en el procedimiento de despido, que es como está contemplado en nuestra legislación laboral, sino en cualquier procedimiento que derive en una sanción disciplinaria. ¿Y qué significa? De que la sanción debe ser aplicada dentro de un plazo razonable desde que el empleador conoce la falta. Es decir, lo que no puede ocurrir, por ejemplo, es que el empleador aplique una falta pues, que ha conocido hace muchos años atrás, ¿no? Más bien, lo que entiende la doctrina y la jurisprudencia también es que la demora en la imputación de la falta... Es la aceptación de la misma. Exacto. Más que la aceptación, el perdón. Supone el perdón o la condonación por parte del empleador, correcto. No se manejan plazos establecidos, sino así medio referenciales y siempre teniendo en cuenta que desde el momento en que sepa el empleador de esta falta, ¿no? Es correcto. No, la legislación laboral, que solamente se enfoca en la inmediatez, en el despido, no establece plazo alguno. Y ello es correcto, porque las faltas son diferentes, ¿no? A mayor complejidad de la falta se justifica que exista un plazo mayor. Han habido casos, por ejemplo, donde se han detectado evasiones de dinero por parte de profesionales del área de contabilidad o de finanzas de las empresas, que para su imputación correcta la empresa ha tomado meses investigando el caso. Recuerdo un caso donde al trabajador se le despidió 6 meses después de haber conocido el hecho y era porque se necesitaba individualizar a los responsables, se necesitaban auditorías para determinar en qué había consistido la falta y quiénes habían sido las personas que estaban involucradas. Como usted sabe, pues, no se puede imputar muy a la ligera una falta grave, ¿no? No, y además de hecho, a más compleja la falta, más compleja también la investigación, ¿no? Para dar con el responsable. Pero ¿cómo saber a ciencia cierta desde qué momento se entera esta persona? O sea, desde qué momento se toma conocimiento. Puede que a lo mejor lo sepa, pero no da cuenta de la misma y a lo mejor en algún otro momento, por alguna enemistad, termina siéndola evidente. ¿También puede pasar eso? Sí, justamente todo va a depender del tipo de falta ante la que nos encontremos y ahí quien tiene un rol fundamental es el juez. Porque al final del día el trabajador va a acudir al juez para obtener tutela judicial en caso considere de que el despido o la sanción ha sido abusiva o arbitraria. Por ejemplo, yo he conocido casos donde se dan faltas de agresiones físicas entre trabajadores y esa falta pues prácticamente da lugar a un despido inmediato, ¿no? Porque en ese tipo de conductas es irrelevante quién haya sido el que insultó primero o el que tiró la primera piedra. La falta se comprueba objetivamente por la agresión física. Entonces ahí no hay mucho sentido en guardar la falta o tenerla bajo llave hasta esperar una oportunidad propicia para despedir al trabajador. En esos casos debe ser inmediato. Pero podría pasar también. Podría pasar, sin duda, sin duda. Podría ocurrir que el empleador, ante una falta compleja, tome nota. Por ejemplo, conocí también algún caso donde se sabía que se iba a formar un sindicato en la empresa y justamente algunas de las personas que estaban, digamos, en estas reuniones para poder gestar la organización sindical, estaban involucradas también en ciertas conductas infractoras del reglamento y el empleador no hizo nada. Y el empleador se guardó la falta hasta que se le comunicó
de la existencia del sindicato y recién ahí pretendió despedir a los trabajadores. Se le activa la memoria, pero eso nos haría también caer en alguna otra falta. Eso es ilegal. Eso es ilegal en realidad. En realidad ahí lo que ocurrió fue que los trabajadores iniciaron un proceso laboral, que creo yo que es la vía adecuada para cuestionar este tipo de faltas, y justamente hoy por hoy pues los juicios laborales son orales. Entonces en el proceso efectivamente se supo que el empleador ya había conocido de la falta y se desestimó la misma, ¿no? Y los trabajadores fueron repuestos en la empresa. Pero bueno, en el caso de la sentencia que nos convoca en este programa, el tiempo que pasa es muy prolongado, ¿no? Pero siempre se toma en cuenta desde el que se supone se enteró la persona responsable. Es que ahí hay una precisión bien interesante que hace el Tribunal Constitucional, que ya la había hecho en una sentencia anterior. Lo que ocurre, y en el caso en particular, es que aparentemente el jefe de Recursos Humanos ya tenía conocimiento de esta conducta, que es lo que el demandante alega. Pero el jefe de Recursos Humanos no tiene ninguna potestad sancionadora ni disciplinaria. Y al parecer es este señor el que demora en comunicarlo a la gerencia general. Y es por eso que la gerencia general, una vez que toma conocimiento de la falta, activa los procedimientos de investigación interna y procede a imputarla y a despedir al trabajador. Y el tribunal, a mi criterio, dice algo muy interesante, ¿no? Que la desidia o la negligencia de algún trabajador en ocultar la falta no tiene por qué afectar este ejercicio del poder de dirección. Imagínese usted que ocurra la comisión de una falta en la empresa y entre los mismos trabajadores se cubran y no la informen. Y recién el empleador, el gerente general o la autoridad facultada a sancionar tome conocimiento de la falta tiempo después. Entonces también sería irrazonable computar todo ese plazo, ¿no? Ahora, luego, los principios siempre tienden un poco a proteger las garantías de alguna personalidad en particular, como puede ser el empleador, como puede ser el trabajador. Este principio de inmediatez laboral, ¿a quién va referido a proteger? Al trabajador, sin duda. Lo que ocurre es que aquí tenemos, por un lado, el derecho al debido proceso del trabajador, y tenemos, por otro lado, también el ejercicio del poder de dirección del empleador, que se deriva de la libertad de empresa, que es una garantía que se encuentra en la Constitución. Entonces, por eso es que también, en la medida que el uso de este poder de dirección sea legítimo, es que tiene garantías, y es por eso que el tribunal dice, si el empleador no tenía cómo saber, ¿cómo podía ejercer su poder de dirección? El poder de dirección no es una facultad omnímoda del empleador, está sujeto a límites, como por ejemplo los derechos fundamentales de los propios trabajadores. Lo que ocurre es que también se debe aplicar pues bajo un criterio de razonabilidad este poder. Y en este caso era razonable que si el gerente general, que era la autoridad llamada a sancionar la falta, no la había conocido antes, todo ese periodo anterior no se compute. Ahora, si hubiera sido una falta, digamos, evidente, como lo que hablábamos hace un momento, que los trabajadores se agarraran a golpes, ya ahí sí hubiera sido irrazonable que el propio gerente hubiera dicho, yo no conocí porque nadie me dijo, ¿no? O sea, yo creo que esto se tiene que analizar en cada caso concreto y dependiendo de la falta. Bueno, entonces ha quedado como muy claro el principio de inmediatez laboral. Nos vamos a ir a la pausa, si nos permite, doctor Puntriano, y regresamos para analizar ya de lleno, punto por punto, esta sentencia del Tribunal Constitucional referido precisamente a este principio. Pausa y regresamos. Continuamos con el doctor Puntriano y ahora ya vamos a desarrollar un poco el expediente, el cual ya el doctor nos dio algunas luces en el bloque anterior con Rocío. Sin embargo, queríamos ponernos en contexto. Aquí un trabajador alega que ha sido despedido injustamente, de manera arbitraria, y relata una serie de hechos que quisiera que los comparta con nuestros televidentes para ver el contexto en el cual se desarrolla este expediente. Ok, lo que ocurre es que este trabajador labora en el área de remuneraciones, como asistente de remuneraciones. Entonces, según relata el expediente, el trabajador falsifica unas boletas de pago. ¿Para qué? Para poder colocar a su hija como trabajadora de esta empresa para efectos de que pueda aplicar a un préstamo en el Scotiabank. Claro, y de tal manera que él dice que como tenía una urgencia por razones de salud del padre, ¿no? Y él no tenía los fondos necesarios, él recurre a toda esta estratagema para
conseguir presentar válidamente a su hija como una supuesta trabajadora. Sin duda. Es más, también indica que el propio jefe de recursos humanos firma la planilla de pagos donde figuraba la hija. Claro, y tan es, digamos, tan grave la falta que en este préstamo personal ante esa entidad bancaria, esta entidad bancaria le iba a descontar por planilla, supuestamente a esta ficticia trabajadora de esta empresa, que es una empresa de San Martín, ¿no? De agua potable. Exactamente. La empresa de agua potable. Bueno, entonces ese es el hecho, ¿no? Ese es el caso, y este caso tiene lugar el año 2008. Y como usted bien ha recordado en el segmento anterior, y ahora también, el jefe de recursos humanos aparentemente conocía este hecho. Sin embargo, se abre el procedimiento administrativo sancionador el año 2011. La pregunta es, ¿alguna persona de carácter no jerárquico, sino subalterna dentro de la entidad, podría con su opinión comprometer a la empresa de tal manera que alguien pueda decir que ya se enteraron en la empresa de este hecho irregular y sin embargo se ha dado esta condonación u olvido de la cual usted nos hacía recuerdo hace poco? Aquí hay una cuestión importante, que es el propio jefe de recursos humanos el que le emite un oficio a la gerencia general. Claro, si no hubiera existido ese oficio, la gerencia general de alguna manera hubiera tenido que demostrar que recién ha tomado conocimiento de la falta, porque efectivamente la conducta ocurrió en el 2008, 2 años y medio aproximadamente antes de que se iniciara el procedimiento disciplinario. Entonces, hubiera sido quizá poco razonable que la gerencia hubiera comenzado diciendo en la carta: hemos tomado conocimiento, nos han dicho por ahí, ¿no? O sea, ahí en realidad yo creo que una situación así más bien jugaría a favor del trabajador por el mismo principio de inmediatez. Sí. Pero en este caso es el propio jefe de recursos humanos, quién sabe por qué razones, porque el expediente no lo relata, 2 años y medio después informa a la gerencia general. Claro, en todo caso ahí lo que se podría ya en otra instancia, seguramente interna, es la pregunta de por qué el jefe de recursos humanos se demoró tanto, ¿no? Pero bueno, eso es un primer nivel quizá de análisis que se hace efectivamente la sentencia y que lo hemos visto. Luego hay otro, es una vez que ya la pelota está en cancha del gerente general, o sea, en este caso del órgano que tiene la facultad disciplinaria para imponer una sanción. Lo que a él le toca ahora es abrir el procedimiento correspondiente y fruto del cual despedir o no. Allí también dice que se han demorado mucho, porque empieza el acto de inicio de la investigación es de mayo del 2011 y sin embargo el despido recién se da en noviembre del 2011, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo se han demorado? ¿Qué justifica que esa dilación se haya dado en mi caso y por lo tanto él considera que eso es un indicador de que ha transcurrido demasiado tiempo y por lo tanto opera el principio de inmediatez? Correcto. Ahí hay 2 cuestiones importantes. Una, que el propio tribunal en uno de sus fundamentos dice que la falta era compleja, y eso es bien importante, como hablábamos en el bloque anterior, dependiendo de la complejidad de la falta, se justifica el tiempo que se pueda tomar el empleador para investigar, eso es lo primero. Y en segundo lugar, es que a él le aplican un procedimiento disciplinario diferente, en un procedimiento disciplinario con plazos un poco más laxos. Y que el propio tribunal considera que es un procedimiento más garantista porque inclusive le dan a él más tiempo para formular sus descargos. Vamos ahí, si me permite, a desmenuzar un poquito estos 2 temas que ha planteado de arranque. Era un tema complicado. ¿Por qué era un tema complicado? ¿Qué circunstancias del hecho nos permiten llegar a esa conclusión? Porque, como se indica en el expediente, hubieron falsificación de documentos. Hay que probar entonces, correcto, de todas maneras, que el documento y también hay que involucrar al banco. Que es un tercero, ¿no? Ajeno a la relación laboral. Que no es fácil para la empresa poder llamar como a un trabajador al que podría llamar y preguntarle qué ha pasado. Aquí al banco no es tan fácil. Es más, el banco podría alegar normas de la superintendencia para no dar información. O sea, no es sencillo, ¿no? De acuerdo, estamos hablando claramente de un tercero. Y había otra tercera también, ¿no? En esta causa. Correcto, está involucrado el banco, está involucrada la hija también. ¿No? O sea, que es esta tercera que también no es tan fácil. ¿En base a qué norma interna vamos a poder llamar a alguien de afuera, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, yo sí reitero que, dado estos actores no vinculados laboralmente a la empresa, o sea, que no están a la mano para que el gerente los traiga y los confronte, y que válidamente podrían hasta negarse a prestar ayuda, o sea, el banco podría decir, mira,
yo tengo políticas donde no puedo revelar el contenido de mis transacciones financieras. Claro, entonces queda claro, sí que es complicado porque involucra incluso a personas externas. Sin duda. Pero además decía que se le había aparentemente, según el trabajador, se le había iniciado un procedimiento que no le era afín al régimen laboral en el cual él laboraba. Todo esto, como ustedes saben, hay diversos regímenes laborales. Uno es el régimen laboral de la actividad privada, que es el de la 728. Sin embargo, aquí se le aplica el régimen de la actividad pública, ¿no? El de la 276. Y claro, él dice, siendo yo de la 728, ¿por qué me aplican de la 276? Correcto, correcto. En realidad, como sabemos, en el régimen privado, el procedimiento de despido es sumario. Me refiero una vez que ya se activa el procedimiento con la imputación de la falta grave, ojo, ¿no? Claro. O sea, una vez que ya se agotó toda esta investigación, que está, digamos, monitoreada por el principio de inmediatez, el procedimiento es sumario, se imputa la falta grave. Ya el tribunal hace algunos años dijo que se necesitaban adjuntar pruebas a la carta de preaviso para que el trabajador ejerza su derecho de defensa, dándole solamente 6 días calendario como mínimo, que usualmente es lo que dan los empleadores, ¿no? Los empleadores no dan más plazo. Luego de los cuales, formulados o no los descargos, procede el despido. Es un procedimiento muy corto. En este caso, había un manual de procedimiento sancionador de esta empresa municipal. Había, y en el cual señalaba que era el gerente general el facultado a sancionar, y también habían plazos mayores, que en realidad el tribunal dice, oiga, señor, los plazos estaban a su favor. Y en segundo lugar, las faltas eran similares a las que están en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral para los televidentes, que es la norma que establece la relación de faltas graves aplicables a los trabajadores del régimen privado. Eran faltas similares, eran utilizar de manera indebida los recursos del empleador, era apropiarse de su condición para obtener una ventaja. En otras palabras, sí había un correlato y más bien no se le había aplicado un procedimiento que pudiera afectar las garantías del debido proceso. Claro, eso es bien importante señalarlo porque puede ser que efectivamente se le haya aplicado un procedimiento distinto, pero aquí, conforme a lo que usted nos recuerda, no se le ha ocasionado ningún perjuicio porque hasta las reglas bajo las cuales ese trabajador estaba comprendido eran más garantistas, si se quiere, que las del régimen ordinario, ¿no? El 728. Y un último tema es también el tamaño de la organización ayuda a saber si estamos ante algo muy complejo o no, ¿no? En este caso se vio que los actos eran básicamente, ningún acto era repetitivo, ningún acto era innecesario de todos estos procedimientos, ¿no?, que se llevaron durante el trámite del despido, digamos. Sin duda, sin duda. Había una complejidad y había una necesidad, y yo creo que la entidad se cuidó mucho de no quebrar el debido proceso, y por eso es que el trabajador estuvo, según lo que se lee el expediente, adecuadamente despedido, ¿no? Muy bien, agradecemos mucho al doctor César Puntriano, él es director legal del área legal de PwC y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien hemos tratado el principio de inmediatez laboral. Regresamos con las frases del programa. Lo que no puede ocurrir es que el empleador aplique una falta que ha conocido hace muchos años atrás. A mayor complejidad de la falta, se justifica que exista un plazo mayor. Bueno, y esas eran las impresiones u opiniones del invitado de nuestro programa, pero siempre da la sensación cuando en un tema que tiene que ver con los trabajadores y no sale a favor del trabajador, suena como injusto, ¿no? Pero en este caso, que se le declaró infundada la demanda a este señor, hay razones puntuales por las cuales se motivó así, ¿no? Hay razones puntuales que hacen, de hecho, efectivamente los estereotipos no ayudan, ¿no? No porque uno sea la empresa va a tener siempre la razón o porque uno sea el trabajador la va a tener siempre. En realidad depende del caso concreto. Ahora, en este caso en particular se declara infundada la demanda porque estábamos hablando, como lo hemos visto en el bloque anterior, de un trabajador que en realidad acepta su falta porque él simula una situación por la cual él fabrica boletas de pago para que su hija pida un préstamo bancario. Entonces, él no objeta que cometió la infracción. Lo que él objeta es, entre otras cosas, que pasó mucho tiempo entre la comisión del hecho
y la identificación y posterior ejecución del despido. Que podría ser pensar que esto ya se pasó por alto y ya me estás despidiendo ahora por alguna otra razón, otra cosa, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que hace aquí la sentencia es, dice, sí, los hechos ocurrieron en el 2008 y el despido ocurrió en el 2011. Aparentemente ha pasado mucho tiempo, claro. Pero lo valioso de la sentencia, como hemos visto, es que el tiempo recién comienza a computarse desde que el personal con dirección o con capacidades de ejecutar el despido de la empresa tiene noticia de ese hecho. ¿No? Porque si no podríamos hablar de alguien que hasta es cómplice, otro trabajador que es cómplice de un hecho irregular y no por eso el derecho va a terminar convalidando actos notoriamente perjudiciales para la empresa y contrarios al derecho. Bueno, pues quedó claro entonces este punto y con eso llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao, chao.